pensando que bueno, en ausencia, pero no lo vamos a cuestionar. Hablaba del tema de la corrupción. El problema es de impunidad. El problema no son las leyes, el problema es de impunidad. Estamos en un país donde el hermano del presidente, Raúl Salinas de Gortari, salió totalmente exonerado y le devuelven los bienes. ¿Qué podemos esperar? El tema del sindicato, el líder del sindicato senador, el PRI. Y ustedes han visto todos los problemas y escándalos que ha estado aparejado y no pasa absolutamente nada. El tema del Pemex Gate, 1.000 millones de pesos se enviaron a la campaña presidencial de Francisco Labastida. O sea, el problema es que ha sido utilizada indiscriminadamente por los mexicanos. Pero con todo y esto, es una empresa que ha representado un gran aporte al país. Del 35 al 40% del presupuesto nacional lo aporta Petróleos Mexicanos. Si esa parte se privatiza, ¿con qué se va a tapar el hoyo fiscal? Más impuestos sobre la renta, más IVA en alimentos y medicinas. O sea, se dice fácil, pero yo no le voy a firmar un cheque en blanco al presidente. La reforma del 27 elimina contratos lisa y llanamente. Y el artículo 28 elimina el término de actividad estratégica, y entonces ya el petróleo, los hidrocarburos, la química básica y la electricidad ya no son actividad exclusiva del Estado. Entonces hay un margen de maniobra amplísimo para que se haga y deshaga. El problema de las reformas que se han estado planteando es que no se dice la verdad desde un principio. Se conoce una parte, la Constitución. Es cierto, es un documento que se ha exagerado en hacerla una constitución excesivamente normativa, pero así está la realidad jurídica del país. Y si uno permite que se abra esta avenida donde ya no hay limitaciones para contratos y no hay limitaciones a la propiedad, pues esto puede generar no solamente contratos de utilidad compartida, sino una amplia vida para la inversión privada en extremo. Yo estoy a favor total y absolutamente de la participación privada en la actividad económica, pero me parece que un bien que es de la nación, que le aporta esta dimensión de recursos al país, no puede verse como un asunto de mitología o de mitos, sino como un asunto de soberanía energética por un lado y de una fuente fundamental de recursos para el país. En ese sentido, también hay varias falacias en la postura del presidente. Él habla de que la tercera parte de la energía ya la producen privados, y por otro lado la propaganda oficial dice que con esta reforma bajará el precio de la gasolina, bajará el precio de las tarifas eléctricas. Entonces, si la tercera parte ya la generan privados, yo les preguntaría, ¿hoy son más baratas las tarifas de electricidad? Cuando están verdaderamente tarifas totalmente aberrantes en los estados con climas extremos, como es el caso de Nuevo León, como son los estados del sureste del país. Entonces, ¿por qué tendríamos que creerle ahora? Y hay un problema de fondo también, el tema de las privatizaciones. Hoy, la banca, el 70 y tantos % es banca extranjera, y es donde cobran las comisiones y las tasas más altas. Aquí, Bancomer prácticamente subsidia a su matriz. El tema de los ferrocarriles, el tema de la telefonía, y siempre fue el mismo discurso, que la privatización iba a traer mejores beneficios. Yo no estoy en contra de la intervención del sector privado, pero no estoy de acuerdo en que un monopolio público pase a ser un monopolio privado, sin ningún interés público, sino simplemente como una manera de extraer ganancias. Y además la historia se repite. Cuando fue la reforma del 27 constitucional para permitir que el ejido pudiera venderse, también Salinas de Gortari utilizó Emiliano Zapata. Dijo, es que vamos a volver al sentido original del 27, y Zapata no quería ejido, quería un país de pequeños propietarios. Y ahorita, ¿qué ha pasado? Un nuevo latifundismo, la gente vendiendo en varias regiones sus propiedades, cinturones de miseria en las ciudades, carne de cañón para el narcotráfico, los jóvenes. Es decir,
Yo por eso soy escéptico, no tendría por qué creerle. Primero por la experiencia comparada y segundo porque no dicen completa la verdad. Simple y sencillamente le estaríamos dando para que, abierta la Constitución, hagan y deshagan a su antojo. Y además hay un autoritarismo ahorita en el Poder Legislativo. Yo, aquí está el compañero Javier, pero a mí a veces me dicen compañeros del PRI, qué bueno que ustedes no dejan de dar la batalla. Qué bueno que haya voces críticas, aunque no coincidan conmigo. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos de hablar y no sé qué va a pasar en este país. El Congreso está amurallado, hoy en día no pueden entrar la gente. Podrán decir, no, son maestros revoltosos que están, que ya acaben, los repriman, los dos tienen. Pero el problema es que la ley no es un asunto de días, no está aquí el Rodríguez, pero al menos en el proceso revolucionario hubo una concertación del constituyente. Aquí no, aquí. Primero impongo la ley, luego. Entonces, por eso me parece que en un tema tan importante, en una empresa que le aporta, y no estoy de acuerdo, pero es una realidad, 1 billón de pesos al fisco, cuando todas las empresas del país le aportan una tercera parte en impuesto sobre la renta, no puedes lisa y llanamente pasar ese negocio a particulares en demérito del interés público cuando no hay una propuesta completa. Decían es que no vamos a vender ni un tornillo de Pemex. ¿A quién le va a importar Pemex? Si el que va a poder entrar petróleo es Exxon, Chevron, todos los grandes, Pemex va a pasar a segundo término y se va a quedar como un gabazo, una empresa cada vez más debilitada, mientras los grandes transnacionales van a empezar a ocupar un mayor lugar. Lo de Lázaro Cárdenas, ¿por qué fue? Porque las grandes empresas desafiaron a la Suprema Corte de Justicia en un laudo. Y por eso el general Lázaro Cárdenas tomó la decisión de decretar la nacionalización de la banca. Efectivamente, en un principio había la posibilidad de contratos, pero no había una experiencia nacional en el tema. Cuando ya finalmente se va adquiriendo experiencia es cuando en el 60 López Mateos decreta la propiedad exclusiva y ya no la posibilidad de contratos. Por eso es la posición nuestra y es lo que vamos a defender en el Congreso. En el tema de las 7 hermanas, bueno, me parece que cuando el barril está arriba de los $100, pues no se comparte riesgo, se comparte utilidad. Entonces eso es lo que va a pasar. ¿A quién le dan pan que llore? Si se abre la posibilidad de que inviertan, pues va a ser un gran negocio para todos, pero ¿cómo vamos a cubrir ese boquete? Los mexicanos, el boquete fiscal, y ahí yo quiero ver cuál es la propuesta de reforma hacendaria. O sea, ¿quién va a pagar los platos rotos? Va a haber más IVA, va a subir la tasa general al 19%, como se menciona, se van a gravar los alimentos y las medicinas. O sea, alguien va a tener que pagar. Para las 7 hermanas, pues felices y contentas, van a poder entrar a una tajada de mercado. Y aquí yo vengo a colación de un documento que ahora me encontré, dice, la iniciativa privada siempre ha sido y será bienvenida para colaborar con y bajo la dirección de Pemex, bajo la legislación vigente. Se puede modernizar a Pemex, sostener la plataforma de producción sin fragmentar el organismo, sin ceder mercado ni compartir beneficios. Hay quienes con supuestos aires de modernidad descalifican y señalan que Pemex y la soberanía energética son los mitos. Que no nos engañen con falsas medias verdades de que no se vencerá ningún fierro. No, lo anterior no es suficiente. La decisión histórica es no ceder la renta petrolera y el usufructo de la transformación de los hidrocarburos a los intereses privados. Esa debe ser nuestra posición clara y contundente. Es un documento de la Fundación Colosio del 2008 y lo firma, ironías de la historia, Francisco Rojas, presidente de la Fundación Colosio, del 2008. Es decir, no es una necedad, una mitología, es simplemente un negocio que le es rentable al país. Me parece que hay muchas áreas donde se puede invertir y evidentemente tener una mejor economía. Iría a lo que dice Mentor, me parece que sí está
habiendo una gran irresponsabilidad de parte de quien tiene la conducción del gobierno. La economía del país, ustedes lo saben, lo tuvo que reconocer a regañadientes la Secretaría de Hacienda, que ha dado un crecimiento del 1.8. La reforma laboral ya ha creado más empleos, ya ha mejorado los salarios. No se acaban de cerrar reformas cuando ya se está proponiendo otra. La reforma educativa se aprobaron en un congreso que sesionó en un centro de actividades recreativas de Banamex, se aprobaron 2 leyes, está pendiente una tercera. La reforma de telecomunicaciones sigue el regateo por los contenidos. Y solo la reforma de telecomunicaciones, los transitorios de la Constitución fueron 17 cuartillas. Un contrato mercantil en la Constitución. Falta la reforma política del 2012, donde se establece las figuras del plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular legislativa, las candidaturas independientes no se han legislado. Ya estamos en falta ahí como Congreso. Luego vendrá el tema de la reforma energética, el tema de la reforma hacendaria, el paquete fiscal, y nada se ha acabado de concluir. Están surgiendo grupos de policías comunitarias ante la falta de capacidad del Estado de responder al gusto. Entonces, sí es un cóctel muy explosivo. El presidente tuvo que anunciar ahora que va a dar el informe desde Los Pinos, el lunes a las 10 de la mañana. O sea, me parece que ahí debe haber visión de Estado. Decía por ahí en el 18 de Brumario que la historia se repite 2 veces, ¿no? La primera como tragedia y la segunda como farsa. Y me parece que vivimos un segundo salinismo, pero sin el talento del primero.